Me llamo Julián Herrera. Tengo 73 años y estoy contando esta historia desde una cama de hospital. La oscuridad me rodea desde hace 3 semanas, cuando mi propio hijo Íñigo me golpeó salvajemente en el patio de mi casa y me dejó ciego. El mismo hijo que crié solo después de que mi esposa muriera, el que alimenté con el sudor de mi frente como albañil, ahora intenta robarme todo lo que construí durante décadas de trabajo honesto. Antes de contarles cómo enfrenté a mi hijo en el juicio, dame un me gusta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que historias de ancianos abusados como yo salgan a la luz. El olor a desinfectante me recuerda constantemente dónde estoy. Las enfermeras entran y salen, revisan mis vendajes y me dan medicamentos. Sus voces son lo único que me conecta con el mundo exterior, además de las visitas ocasionales de doña Mercedes, mi vecina, y de algunos amigos. Buenos días, don Julián. ¿Cómo se siente hoy?, me pregunta la enfermera mientras ajusta algo en mi suero. Como siempre, hija, intentando acostumbrarme a esta oscuridad. La doctora me explicó que el golpe dañó severamente mis nervios ópticos. Es poco probable que recupere la visión, dijo con voz suave, como si quisiera amortiguar el impacto de sus palabras. Pero no hay forma de suavizar algo así. Antes de que todo esto pasara, yo era un hombre independiente. Viudo desde hace 15 años, me las arreglaba solo en la casa que construí con mis propias manos en un barrio tranquilo, al sur de la Ciudad de México. Una casa modesta pero digna, con un patio donde crecían naranjos que planté cuando Íñigo era niño. Mi hogar, mi refugio, el lugar donde pensé que pasaría mis últimos días en paz. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 1 año. Íñigo, que siempre había sido distante, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegré. Pensé que finalmente quería recuperar el tiempo perdido, que se había dado cuenta de la importancia de la familia. Qué ingenuo fui. Papá, deberías considerar vender la casa, me dijo un día mientras comíamos. Es demasiado grande para ti solo, y el mantenimiento debe ser pesado. Esta casa la construí yo, hijo. Aquí están mis recuerdos, mi vida. Pero podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener. Yo podría ayudarte con la venta. Rechacé su oferta educadamente. La casa no era negociable. Además, aunque mis manos ya no eran tan firmes como antes, todavía podía arreglar casi cualquier cosa que se rompiera. Había sido albañil toda mi vida, después de todo. Las visitas continuaron, y con ellas, su insistencia. Comenzó a traer documentos, papeles que según él eran para proteger mi futuro. Siempre encontraba excusas para no leerlos en ese momento. Confía en mí, papá. Son solo trámites para asegurar que estés bien si algo te pasa. Mi vista ya no era lo que solía ser, pero nunca firmé nada sin leerlo primero. Esto lo frustraba, aunque trataba de no demostrarlo. Yo notaba cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos tamborileaban impacientemente sobre la mesa. Un día, mientras buscaba unas herramientas en mi viejo baúl, encontré mi libreta de ahorros. Por costumbre, siempre guardaba algo de dinero en efectivo en casa, además de lo que tenía en el banco. Para mi sorpresa, faltaba dinero. No era poco, eran casi 40,000 pesos que había ahorrado para emergencias. Confronté a Íñigo la siguiente vez que vino. Estábamos en la cocina. Yo preparaba café como siempre lo hacía cuando recibía visitas. Hijo, ¿sabes algo del dinero que guardaba en el baúl? Su expresión cambió por un segundo. Un destello de alarma que rápidamente ocultó. ¿Qué dinero, papá? Siempre te digo que no deberías guardar efectivo en casa. Es peligroso. Eran 40,000 pesos. Y nadie más que tú sabe dónde guardo mis cosas. ¿Estás acusándome de robarte? Su voz subió de tono. A tu propio hijo. Quizás lo gastaste y no lo recuerdas. A tu edad es normal olvidar cosas. Sentí como si me hubiera abofeteado. Nunca había sido olvidadizo, y él lo sabía, pero sembró la semilla de la duda. ¿Y si realmente lo había gastado y no lo recordaba? Tal vez tienes razón, concedí, aunque en mi interior sabía que no era así. Después de ese día comencé a notar pequeños cambios en mi rutina. Cosas fuera de lugar, documentos movidos, conversaciones telefónicas que Íñigo cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero me negaba a creer que mi propio hijo pudiera estar tramando algo contra mí.
El cambio más drástico llegó cuando Íñigo apareció un domingo con una mujer que presentó como asistente social. «Papá, ella es Claudia. Viene a evaluar cómo vives». «¿Evaluar? ¿Para qué?» «Es un programa del gobierno para adultos mayores», explicó ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Verificamos que estén en condiciones adecuadas». Permitió revisar la casa, aunque todo me parecía sospechoso. Una semana después, Íñigo volvió con más papeles y una noticia que me dejó helado. «La asistente social considera que no estás en condiciones de vivir solo», dijo, evitando mirarme directamente. «Sugiere que te traslades a una residencia para adultos mayores». «¿Qué? Esto es ridículo. Estoy perfectamente bien». «Papá, se te olvidan las cosas. La casa está descuidada». «Mi casa no está descuidada». Alcé la voz, algo poco común en mí. «Y no necesito que nadie decida dónde debo vivir». La discusión escaló. Por primera vez, vi un lado de Íñigo que no conocía. Frío, calculador, manipulador. Mencionó palabras como incapacidad, tutela legal, términos que me sonaban a despojo. Me negué rotundamente a firmar cualquier papel o a considerar mudarme a ninguna parte. Esta conversación se terminó, dije, levantándome de la mesa. «Es mi casa, y aquí me quedo». Íñigo se marchó furioso, pero sabía que volvería. Y lo hizo, pero no de la manera que esperaba. 3 días después, estaba en mi patio trasero regando los naranjos. Era media mañana, el sol calentaba suavemente, y el aroma de las flores llenaba el aire. Escuché la puerta de la cocina abrirse y cerrarse. «¿Doña Mercedes?», pregunté, pensando que sería mi vecina que a veces entraba sin llamar. «Soy yo, papá». La voz de Íñigo sonaba extrañamente tranquila. Me giré para verlo. Llevaba una camisa que no le había visto antes, y tenía las manos en los bolsillos de su pantalón. «Hijo, no te esperaba hoy. Vine a hablar sobre los papeles. He estado pensando que tienes razón. Es tu decisión». Algo en su tono no encajaba, pero sentí alivio al pensar que finalmente había entendido mi postura. «Me alegra que lo entiendas. Esta casa...» No terminé la frase. Íñigo sacó la mano derecha del bolsillo y vi que sostenía algo. No tuve tiempo de identificar qué era. Se movió rápidamente hacia mí y sentí un golpe devastador en mi cabeza, cerca de mis ojos. El dolor fue inmediato e intenso, como si me hubieran partido el cráneo. Caí al suelo, aturdido, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Lo siento, papá, pero no me dejas otra opción». Su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Intenté levantarme, pero recibí otro golpe, y luego otro. El mundo se volvió borroso, luego oscuro. Lo último que recuerdo fue el sabor metálico de la sangre en mi boca y el pensamiento aterrador de que mi propio hijo estaba intentando matarme. Desperté en el hospital, rodeado de oscuridad. Los médicos me explicaron que había sufrido múltiples fracturas en el cráneo y daños severos en ambos ojos. La versión oficial que dio Íñigo fue que me había caído de una escalera mientras arreglaba algo en el techo, pero yo sabía la verdad. Durante los primeros días, entraba y salía de la consciencia debido a los medicamentos. En uno de esos momentos de lucidez, escuché a Íñigo hablando con alguien en el pasillo. «Ya firmé todos los papeles como su representante legal», decía. «El médico confirmó que quedará ciego permanentemente y que necesitará cuidados constantes. La casa se venderá para cubrir los gastos de la residencia donde lo internaré». Mi corazón se hundió. Todo cobraba sentido ahora. Los documentos, el dinero faltante, la falsa asistente social. Íñigo había estado planeando esto por meses. Quería mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido con décadas de trabajo honesto. Lo que él no sabía era que doña Mercedes, mi fiel vecina, había instalado cámaras de seguridad después de un robo en el vecindario. Cámaras que apuntaban directamente a mi patio trasero, donde ocurrió la agresión. También ignoraba que 3 de mis antiguos ayudantes, a quienes había enseñado el oficio de albañil y ayudado a pagarse la universidad, ahora eran abogados respetados. Mateo, Camila y Bruno, los muchachos que habían sido como hijos para mí. Desde esta cama de hospital, en la oscuridad perpetua que ahora es mi realidad, he comenzado a planear cómo recuperar lo que es mío y hacer que Íñigo pague por su traición. Porque si hay algo que aprendí en mis 73 años de vida, es que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega.
Mientras escucho los pasos de las enfermeras por el pasillo y el pitido constante de las máquinas, me aferro a esa esperanza. La oscuridad no ha matado mi espíritu. Y aunque mis ojos ya no pueden ver, mi mente ve con más claridad que nunca. Han pasado 5 días desde que comencé a contar mi historia. La oscuridad sigue siendo mi única compañía constante, pero he aprendido a agudizar mis otros sentidos. Reconozco a las enfermeras por sus pasos, por el aroma de sus perfumes, por la forma en que colocan la bandeja del desayuno sobre la mesa. Esta mañana recibí una visita que me llenó de esperanza. Doña Mercedes vino acompañada por una voz que reconocí inmediatamente. «Don Julián, ¿cómo está? Soy Mateo Rivas». Su voz había cambiado. Era más grave, más firme que la del muchacho que conocí hace años, pero seguía teniendo ese tono respetuoso con el que siempre me habló. «Mateo, muchacho». Extendí mi mano al aire y él la tomó entre las suyas. «Has venido». Doña Mercedes me contó todo. No podía creerlo. Mateo Rivas había sido mi ayudante cuando apenas tenía 16 años. Un muchacho inteligente y trabajador que siempre leía libros durante los descansos. Lo ayudé a pagarse la universidad, convencido de que merecía una oportunidad mejor que cargar bultos de cemento toda su vida. Ahora era abogado, y según doña Mercedes, uno muy respetado. «Tenemos pruebas, don Julián», dijo doña Mercedes acercándose a mi cama. Las cámaras que instalé después del robo en casa de los Fernández grabaron todo lo que pasó en su patio. Sentí que mi corazón se aceleraba. Era la confirmación que necesitaba, la prueba de que no estaba loco, de que mi hijo realmente me había atacado. Se ve claramente cómo Íñigo lo golpea repetidamente con lo que parece ser una llave inglesa, continuó ella, su voz temblando ligeramente. Fue horrible de ver, don Julián. Nunca pensé que alguien pudiera hacerle eso a su propio padre. He visto el video, intervino Mateo. Es evidencia más que suficiente para presentar cargos por intento de homicidio. Pero hay más, don Julián. Doña Mercedes también me contó sobre los documentos, el dinero faltante, la supuesta asistente social. ¿Y mis otros muchachos?, pregunté, recordando a los otros jóvenes que había ayudado. Camila y Bruno. Están conmigo en esto, respondió Mateo. Formamos un bufete juntos hace 2 años. Los 3 queremos ayudarlo, don Julián. Usted hizo tanto por nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer. La puerta de la habitación se abrió de repente, y reconocí los pasos inmediatamente. Eran los de Íñigo. Sentí como la tensión inundaba la habitación. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con tono autoritario. «Las visitas deben ser autorizadas por mí como representante legal de mi padre. Soy Mateo Rivas, abogado del señor Julián Herrera», respondió Mateo con voz firme. «Y usted debe ser Íñigo Herrera». «¿Abogado? Mi padre no necesita un abogado. Está confundido por los medicamentos y su condición. Al contrario, señor Herrera. Su padre está perfectamente lúcido y me ha contratado para representarlo». Pude imaginar la expresión desafiante de Mateo. «Y debo informarle que estamos en posesión de evidencia que demuestra que usted fue quien lo agredió, causando su ceguera». Hubo un momento de silencio. Casi podía sentir la tensión en el aire. «Eso es ridículo», finalmente respondió Íñigo, pero noté un temblor en su voz. «Mi padre se cayó de una escalera. Está en su historial médico». «Tenemos un video que muestra lo contrario», intervino doña Mercedes. «Se ve claramente cómo lo golpeas en el patio trasero». «¿Video?». La voz de Íñigo se quebró por un instante. «Eso es imposible. Mis cámaras de seguridad apuntan directamente al patio de don Julián. Grabaron todo». Escuché cómo Íñigo respiraba agitadamente. Podía imaginar su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida. «Esto es un malentendido», dijo finalmente. «Pero no es momento de discutirlo. Mi padre necesita descansar». «Por supuesto», respondió Mateo, «pero debe saber que ya hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. El video está en manos de las autoridades, junto con otros documentos que sugieren un patrón de abuso y posible fraude». «¿Qué? No pueden hacer eso sin mi consentimiento». «Su padre es quien ha dado el consentimiento, señor Herrera, y le sugiero que consiga un buen abogado. Lo va a necesitar». Escuché pasos fuertes alejándose y la puerta cerrándose de golpe. Íñigo se había ido furioso. «Se fue»,
confirmó doña Mercedes. Don Julián debería haber visto su cara. Estaba pálido como un fantasma. No pude evitar una pequeña sonrisa. Era la primera vez en semanas que sentía que las cosas podían mejorar. Hay algo más que deben saber, dije, recordando las conversaciones que había escuchado. Íñigo ha estado firmando documentos como mi representante legal. Habló de vender mi casa para pagar una residencia donde quiere internarme. No se preocupe por eso, dijo Mateo. Cualquier documento firmado bajo coacción o fraude es nulo ante la ley. Y tenemos evidencia suficiente para demostrar que usted no estaba en condiciones de otorgar un poder legal ni de ser declarado incapaz. Mateo me explicó el plan. Presentarían una querella criminal contra Íñigo por intento de homicidio, además de demandas civiles por fraude y apropiación indebida. También solicitarían medidas cautelares para proteger mis bienes mientras se resolvía el caso. Los tres trabajaremos en esto, don Julián, me aseguró. Camila es especialista en derecho civil y Bruno tiene contactos en la fiscalía. No dejaremos que su hijo se salga con la suya. Después de que Mateo y doña Mercedes se marcharan, me quedé pensando en todo lo ocurrido. La traición de Íñigo seguía doliendo como una herida abierta, pero ahora al menos tenía esperanza. No estaba solo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Recibí la visita de Camila Ortega y Bruno Salazar, mis otros dos exayudantes. Camila, con su voz suave pero decidida, me explicó todos los documentos que debía firmar para revocar cualquier poder que Íñigo hubiera obtenido fraudulentamente. Don Julián, hemos revisado sus cuentas bancarias, me dijo Bruno durante una de sus visitas. Íñigo ha estado haciendo retiros sistemáticos durante los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades al principio, para no levantar sospechas, pero últimamente sumas más grandes. ¿Cuánto ha sacado en total?, pregunté temiendo la respuesta. Aproximadamente 800.000 pesos, respondió, y sentí como si me hubieran dado otro golpe. Pero no se preocupe, tenemos los registros de todas las transacciones. Es dinero que podremos recuperar. También me informaron que habían encontrado a la falsa asistente social. Su nombre real era Claudia Méndez, una amiga de Íñigo que había aceptado hacerse pasar por funcionaria pública a cambio de dinero. Había confesado todo después de que le mostraran las posibles consecuencias legales de sus acciones. Una semana después de la visita de Mateo, recibí otra visita inesperada. Una voz que no reconocí se presentó como el capitán Raúl Moreno, de la Policía Judicial. Señor Herrera, estamos investigando la denuncia presentada contra su hijo. Su voz era grave, profesional. He visto el video de la agresión y quiero que sepa que tomaremos este caso con la seriedad que merece. Me hizo varias preguntas sobre mi relación con Íñigo, sobre los eventos que llevaron a la agresión, sobre el dinero faltante y los documentos. Respondí todo con la mayor claridad posible. Hay algo más que debería saber, añadió el capitán antes de marcharse. Hemos encontrado grabaciones de audio en el teléfono de su hijo. Parece que estuvo grabando algunas de sus conversaciones, probablemente intentando documentar momentos en que usted pareciera confundido para usarlos como evidencia de su supuesta incapacidad. ¿Y qué encontraron en esas grabaciones?, pregunté. Irónicamente, lo único que lograron capturar fueron sus propios insultos y amenazas hacia usted. En una de ellas, se le escucha claramente decir que, de una forma u otra, conseguiría su casa, incluso si tenía que quitarlo del camino. Esas grabaciones ahora son evidencia en su contra. La justicia, pensé, a veces trabaja de formas misteriosas. Los médicos decidieron que podía ser dado de alta, aunque mi ceguera era permanente. La cuestión era dónde iría. Mi casa no era una opción por el momento, ya que Íñigo tenía las llaves y, según me informaron, había cambiado las cerraduras. «Vendrá a mi casa, don Julián», declaró doña Mercedes, sin aceptar un no por respuesta. «Tengo una habitación lista para usted. Y no se preocupe, mi sobrino Ricardo estará con nosotros. Él es enfermero y puede ayudarlo mientras se adapta a su nueva condición». Acepté su oferta con gratitud. El día que salí del hospital sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la tristeza de saber que nunca volvería a ver el mundo que me rodeaba. Por otro, la determinación de luchar por lo que era mío y hacer que Íñigo respondiera por sus acciones. Mateo me recogió en el hospital junto con doña Mercedes. Durante el trayecto a casa de mi vecina, me fueron contando los avances del caso. La fiscalía ha emitido una orden de aprehensión contra Íñigo.
explicó Mateo. Lo están buscando en este momento. Al parecer, desapareció de su departamento hace 2 días, cuando se enteró de que teníamos las grabaciones de audio. No irá lejos, aseguró Bruno, que se había unido a nosotros. Hemos alertado a las autoridades en los aeropuertos y centrales de autobuses. Es cuestión de tiempo. La casa de doña Mercedes era pequeña pero acogedora. Me instalaron en una habitación en la planta baja, con una cama cómoda y una ventana que, según me describió mi anfitriona, daba a un pequeño jardín con rosales. Se verá obligado a acostumbrarse a nuevas rutinas, don Julián, me dijo Ricardo, el sobrino de doña Mercedes, mientras me ayudaba a familiarizarme con la distribución de la habitación. Pero le prometo que trabajaremos juntos para que pueda recuperar tanta independencia como sea posible. Esa noche, acostado en una cama extraña, en una casa que no era la mía, rodeado de oscuridad perpetua, me permití llorar por primera vez desde la agresión. Lloré por la vista perdida, por la traición de mi hijo, por la casa que había construido con mis propias manos y que ahora me había sido arrebatada. Pero también lloré de gratitud por la bondad de personas como doña Mercedes, Ricardo, Mateo, Camila y Bruno. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Era Bruno, y por su voz agitada, supe que traía noticias importantes. Lo encontraron, anunció. Íñigo intentaba cruzar la frontera hacia Guatemala con documentos falsos. Lo detuvieron anoche y ya está en custodia. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó doña Mercedes. Primero habrá una audiencia preliminar para presentar cargos, explicó Bruno. Será en 3 días. Don Julián, se siente con fuerzas para asistir. La idea de enfrentarme a Íñigo, aunque no pudiera verlo, me provocaba sentimientos encontrados, pero sabía que debía estar presente, que debía mostrarle que no había logrado quebrarme completamente. Estaré allí, respondí con firmeza. Quiero que me escuche, que sepa que no ha ganado. Iremos todos con usted, prometió doña Mercedes tomando mi mano. No estará solo. Mientras terminaba mi café pensé en lo irónico que era todo. Íñigo había intentado quitarme todo, incluso mi vista, pero en el proceso me había ayudado a ver quiénes eran realmente mis aliados, quién era mi verdadera familia. Los preparativos para la audiencia comenzaron inmediatamente. Mateo y su equipo recopilaron toda la evidencia. El video de la agresión, los registros bancarios que mostraban los retiros no autorizados, las grabaciones de audio, el testimonio de la falsa asistente social. Don Julián, me dijo Camila durante una de nuestras reuniones de preparación, hemos descubierto algo más. Íñigo tiene deudas importantes con personas peligrosas. Parece que apostaba en línea y perdió grandes cantidades de dinero. Esa podría ser la motivación principal para intentar apropiarse de su casa y sus ahorros. No me sorprendió del todo. Íñigo siempre había sido impulsivo con el dinero, incluso desde joven, pero nunca imaginé que llegaría a tales extremos. El día antes de la audiencia, Ricardo me ayudó a prepararme. Me afeitó cuidadosamente. Me ayudó a vestirme con mi mejor traje, que doña Mercedes había ido a buscar a mi casa con ayuda de la policía, y me enseñó a usar un bastón blanco para personas ciegas. Mantenga la cabeza alta, don Julián, me dijo mientras practicábamos caminar por la casa. Que todos vean su dignidad intacta. Esa noche apenas pude dormir. Pensamientos sobre Íñigo, sobre mi esposa fallecida, sobre la vida que había construido y que ahora debía reconstruir de alguna manera, me mantuvieron despierto hasta el amanecer. Un amanecer que ya no podía ver, pero que podía sentir en el calor que comenzaba a filtrarse por la ventana. Mañana enfrentaría a mi hijo ante la justicia, y aunque mi mundo ahora era oscuro, nunca había visto con tanta claridad lo que debía hacer. El día de la audiencia preliminar llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me desperté antes de que Ricardo viniera a ayudarme, sentado al borde de la cama, tratando de prepararme mentalmente para lo que vendría. Enfrentar a mi hijo, el mismo que había criado con tanto esfuerzo, el que ahora me había sumido en la oscuridad permanente. Buenos días, don Julián. La voz de Ricardo interrumpió mis pensamientos. ¿Listo para el gran día? Tan listo como se puede estar para algo así, respondí, intentando mantener la compostura. Ricardo me ayudó a vestirme con el traje que habíamos preparado la noche anterior. Me afeitó con cuidado y me describió mi aspecto frente al espejo,
algo que aprecié profundamente. Pequeños gestos como ese me ayudaban a mantener una conexión con el mundo visual que había perdido. Se ve muy bien, don Julián. Digno y respetable, como siempre. Doña Mercedes nos preparó un desayuno completo, aunque apenas pude probar bocado. El nudo en mi estómago se apretaba cada vez más mientras se acercaba la hora. Mateo llegó puntualmente a las 9 para recogernos. «Hemos preparado todo, don Julián», me explicó mientras me ayudaba a subir al auto. «Bruno y Camila ya están en el juzgado, revisando los últimos detalles. El fiscal está completamente de nuestro lado. Las pruebas son contundentes». El trayecto al juzgado fue silencioso. Yo intentaba imaginar cómo sería el reencuentro con Íñigo. ¿Sentiría su presencia? ¿Reconocería su voz? ¿Qué diría él al verme? Me preguntaba si sentiría algún remordimiento al ver a su padre ciego por su culpa, o si seguiría justificando sus acciones como lo había hecho hasta ahora. Al llegar, sentí el cambio de ambiente. El bullicio característico de un edificio público, pasos apresurados, voces en diferentes tonos, el eco de los pasillos de mármol. Mateo me guiaba con cuidado, describiéndome el entorno para ayudarme a orientarme. «Estamos entrando al juzgado número 8», me informó. «Es una sala mediana, con bancos de madera oscura. El juez aún no ha llegado. Hay unas 20 personas presentes. Sentí miradas sobre mí mientras avanzábamos. No podía verlas, pero las percibía. Esa sensación inconfundible de ser observado. Algunos murmullos se apagaron a nuestro paso. Mateo me condujo hasta la primera fila y me ayudó a sentarme. «Bruno y Camila están aquí», anunció Mateo. «Y el fiscal, el licenciado Ramírez, acaba de acercarse». «Señor Herrera», una voz grave se dirigió a mí. «Soy el fiscal Miguel Ramírez. Quiero que sepa que haremos todo lo posible para que se haga justicia en su caso». Le agradecí con un apretón de manos. Era reconfortante saber que las autoridades estaban tomando el caso con seriedad. ¿Está él aquí?», pregunté refiriéndome a Íñigo. «Aún no lo han traído», respondió el fiscal. «Llegará escoltado en cualquier momento». No tuve que esperar mucho. Un murmullo recorrió la sala, y Mateo me susurró al oído. «Lo están trayendo ahora. Viene esposado, escoltado por 2 oficiales. Se ve demacrado, don Julián. Lleva el uniforme de la prisión preventiva». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Una parte de mí, la del padre que lo crió, sintió una punzada de dolor al imaginarlo así. Pero otra parte, la del hombre traicionado y herido, se mantuvo firme en su determinación de que enfrentara las consecuencias de sus actos. «Todos de pie», anunció una voz oficial. «Preside la audiencia el juez Ricardo Vega». Se escuchó el sonido de la puerta abriéndose y luego pasos firmes avanzando hacia el estrado. El silencio se hizo absoluto mientras todos esperábamos que el juez tomara asiento. «Pueden sentarse», indicó el juez después de unos momentos. «Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso del Estado contra Íñigo Herrera Soto, por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, fraude y abuso de confianza en perjuicio de Julián Herrera Méndez. Que conste en acta que el acusado está presente con su defensor, y la víctima también se encuentra presente representada por sus abogados. Fiscal, puede proceder». El fiscal Ramírez presentó los cargos formalmente, detallando cada uno de los delitos de los que se acusaba a Íñigo. Escuché con atención cómo describía la agresión, el robo sistemático de mis ahorros, los intentos de hacerme firmar documentos bajo engaño, la falsa asistente social, todo el plan que mi hijo había orquestado para despojarme de mis bienes. «Su señoría, el Ministerio Público cuenta con evidencia contundente para sustentar cada uno de estos cargos», declaró el fiscal. «Tenemos un video que muestra claramente al acusado agrediendo brutalmente a la víctima, su propio padre, con un objeto contundente, causándole lesiones que resultaron en ceguera permanente. Tenemos registros bancarios que demuestran retiros no autorizados. Tenemos el testimonio de Claudia Méndez, quien ha confesado haber sido contratada por el acusado para hacerse pasar por asistente social. Y, quizás lo más revelador, tenemos grabaciones de audio realizadas por el propio acusado, donde se le escucha amenazar a su padre y planear cómo apropiarse de sus bienes. ¿La defensa tiene algo que alegar?», preguntó el juez. «Sí, su señoría», respondió una voz que no había escuchado antes, presumiblemente el abogado de Íñigo.
Mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Alegamos que el video mencionado por la Fiscalía ha sido manipulado y que los retiros bancarios fueron autorizados verbalmente por el señor Herrera padre, quien debido a su avanzada edad, presenta episodios de confusión y pérdida de memoria. Sentí que la sangre me hervía al escuchar estas falsedades. Apretaba el bastón con tanta fuerza que mis nudillos debían estar blancos. Además, continuó el abogado defensor, mi cliente actuaba en el mejor interés de su padre, quien claramente no está en condiciones de cuidar de sí mismo ni de administrar sus bienes. Solicitamos una evaluación psiquiátrica de la víctima para determinar su capacidad mental. «Esto es indignante», exclamó Mateo poniéndose de pie. «Su señoría, el señor Julián Herrera ha sido evaluado por médicos del hospital donde estuvo internado y se ha determinado que está en pleno uso de sus facultades mentales. Este intento de desacreditarlo es simplemente una continuación del abuso que ha sufrido por parte de su hijo». «Orden en la sala», intervino el juez. «Licenciado Rivas, tendrá su turno para presentar sus argumentos. Por ahora, vamos a proceder con la presentación de las pruebas. Fiscal, puede continuar». El fiscal comenzó a presentar las evidencias una por una. Primero, los registros médicos que detallaban las lesiones que había sufrido y confirmaban que la ceguera era resultado directo de los golpes recibidos, no de una caída como había alegado inicialmente Íñigo. Luego, vino lo más difícil, el video de la agresión. Aunque no podía verlo, podía escuchar las reacciones de las personas en la sala. Jadeos de horror, murmullos de indignación. Mateo me describía en voz baja lo que se veía en la pantalla. «Se ve claramente a Íñigo acercándose a usted por detrás mientras riega las plantas», susurró. «Saca algo del bolsillo. Parece una llave inglesa grande. Usted se gira y él...» Su voz se quebró ligeramente. «Le golpea directamente en el rostro. Usted cae al suelo y él sigue golpeándolo, principalmente en la cabeza y cerca de los ojos. Es brutal, don Julián». Escuché un sollozo ahogado en algún lugar de la sala. No sabía si provenía de doña Mercedes o de algún otro espectador conmovido por las imágenes. Después vinieron las grabaciones de audio. La voz de Íñigo resonó en la sala, clara e inconfundible. «No me importa lo que tenga que hacer, esa casa será mía. Si el viejo no firma por las buenas, encontraré la manera de quitarlo del camino. Ya me debe demasiados años de mi vida como para ahora hacerse el digno». Cada palabra era como un puñal en mi corazón. ¿Cuándo mi hijo había llegado a albergar tanto resentimiento hacia mí? ¿En qué momento el niño al que había criado solo, después de que su madre muriera, se había convertido en este hombre capaz de tanta crueldad? La Fiscalía presentó también el testimonio de Claudia Méndez, la falsa asistente social, quien había aceptado un acuerdo para reducir sus propios cargos a cambio de testificar contra Íñigo. Según su declaración, mi hijo le había pagado 15,000 pesos para que se hiciera pasar por funcionaria pública y emitiera un informe falso sobre mi supuesta incapacidad. «Su señoría», dijo el fiscal al terminar la presentación de pruebas, «el Ministerio Público considera que existe evidencia más que suficiente para proceder con el juicio por todos los cargos mencionados. Solicitamos que se mantenga la prisión preventiva para el acusado, dado el riesgo de fuga ya demostrado por su intento de cruzar la frontera con documentos falsos. La defensa tiene derecho a responder», indicó el juez. El abogado de Íñigo intentó desacreditar algunas de las pruebas, argumentando que el video podría estar editado, que las grabaciones de audio estaban fuera de contexto, que los retiros bancarios podrían haber sido autorizados verbalmente. Pero incluso yo, sin poder ver las expresiones del juez, podía sentir que sus argumentos sonaban débiles frente a la contundencia de las evidencias presentadas. «Su señoría», intervino Mateo cuando llegó su turno. «Como representante legal de la víctima, quisiera solicitar que se le permita al señor Julián Herrera dirigirse al tribunal. Creo que es importante que se escuche su testimonio directo sobre los hechos». «Concedido», respondió el juez. «Señor Herrera, ¿se siente en condiciones de declarar?» «Sí, su señoría», respondí, enderezándome en mi asiento. Mateo me ayudó a ponerme de pie y me guió hasta el estrado de los testigos. Sentí todas las miradas sobre mí mientras me sentaba. Me tomé un momento para organizar mis pensamientos antes de hablar. «Mi nombre es Julián Herrera Méndez», comencé.
Tengo 73 años y trabajé como albañil toda mi vida. Construí mi casa con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, después de años de esfuerzo. Mi esposa murió cuando nuestro hijo Íñigo tenía apenas 12 años, y lo crié solo, trabajando doble turno muchas veces para darle educación y oportunidades que yo nunca tuve. Hice una pausa, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogar mis palabras. Nunca entendí por qué mi hijo comenzó a alejarse de mí cuando creció. Pensé que era normal, que todos los jóvenes necesitan hacer su vida. Pero hace aproximadamente un año, Íñigo comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegré. Pensé que quería recuperar nuestra relación, pero pronto comenzó a insistir en que vendiera mi casa, en que firmara documentos que nunca me dejaba leer con detenimiento, en que necesitaba a alguien que me cuidara porque ya estaba muy mayor. Relaté todos los eventos tal como los recordaba, el dinero que comencé a notar que faltaba de mis ahorros, la falsa asistente social, las presiones cada vez más intensas para que me mudara a una residencia de ancianos, y finalmente, la agresión en mi patio trasero. Lo último que recuerdo claramente es estar regando mis naranjos, los mismos que planté cuando Íñigo nació. Escuché pasos detrás de mí, me giré y vi a mi hijo. Ni siquiera tuve tiempo de saludarlo cuando sentí un golpe terrible en mi cabeza, cerca de mis ojos. Caí al suelo aturdido, pero pude escucharlo decir: «Lo siento, papá, pero no me dejas otra opción». Después de eso, todo se volvió oscuro. Y así ha permanecido desde entonces. La sala estaba en completo silencio cuando terminé mi relato. Podía sentir la tensión en el ambiente, casi palparla. «Señor Herrera». La voz del juez rompió el silencio. «¿Tiene algo más que quisiera decirle a este tribunal? ¿O a su hijo?». No había esperado esta pregunta. Me tomé un momento para reflexionar antes de responder. «Sí, su señoría. Quisiera decir que, a pesar de todo, no odio a mi hijo. Siento una profunda tristeza por lo que ha hecho, por la persona en la que se ha convertido. No entiendo cómo pudo llegar a esto, qué lo llevó a albergar tanto resentimiento hacia mí. Pero sí quiero que enfrente las consecuencias de sus actos, no por venganza, sino porque es lo justo, porque nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a hacer lo que él me hizo». Hice una pausa, y luego, dirigiéndome hacia donde suponía que estaba Íñigo, añadí: «Hijo, me has quitado la luz de los ojos, pero no has podido quitarme la dignidad ni la verdad. Y eso, al final, es lo que prevalecerá». Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas mientras terminaba de hablar. No me avergoncé de ellas. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de liberación. Por primera vez desde la agresión, sentía que estaba recuperando algo de control sobre mi vida. Mateo me ayudó a regresar a mi asiento. Mientras caminaba, escuché un murmullo generalizado en la sala. Doña Mercedes me tomó la mano cuando me senté, apretándola en señal de apoyo. «El acusado tiene derecho a hacer una declaración si así lo desea», anunció el juez. «Señor Herrera, ¿desea dirigirse al tribunal?». Hubo un momento de silencio, y luego escuché movimiento. Por los susurros de Mateo, supe que Íñigo se estaba poniendo de pie. Su voz sonaba diferente, apagada, casi irreconocible. Yo no quería lastimarlo tanto. Solo necesitaba el dinero para pagar unas deudas. Las cosas se me fueron de las manos. Nunca pensé que quedaría ciego. No había una disculpa real en sus palabras, solo una justificación débil y egoísta. No mostraba arrepentimiento por haberme herido, sino por las consecuencias que ahora enfrentaba. «Entiendo», respondió el juez con tono severo. «Habiendo escuchado todas las pruebas y testimonios, este tribunal considera que hay elementos suficientes para proceder con el juicio formal por todos los cargos presentados. Se mantiene la prisión preventiva para el acusado, Íñigo Herrera Soto, considerando el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. Se fija la fecha del juicio para dentro de 3 semanas. Se levanta la sesión. El sonido del mazo del juez resonó en la sala, marcando el final de la audiencia. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. El primer paso estaba dado. Íñigo enfrentaría un juicio por lo que me había hecho. Mientras Mateo y Ricardo me ayudaban a salir de la sala, escuché que alguien se acercaba apresuradamente. «Don Julián», era la voz del capitán Moreno. «Quería informarle que hemos asegurado su casa».
Cambiamos las cerraduras y pusimos vigilancia. Cuando usted lo desee, puede volver a habitarla. Gracias, capitán, respondí conmovido por esta noticia. Significa mucho para mí. De regreso en casa de doña Mercedes, todos comentaban lo bien que había salido la audiencia. El fiscal estaba confiado en que obtendrían una condena por todos los cargos. Mateo, Camila y Bruno estaban satisfechos con cómo se habían presentado las pruebas. Fue muy valiente hoy, don Julián, me dijo Camila mientras tomábamos un té para calmar los nervios. Su testimonio conmovió a todos en la sala. Solo dije la verdad, respondí. Es lo único que me queda ahora, mi verdad y mi dignidad. Esa noche, en la soledad de la habitación que doña Mercedes me había prestado, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Había sido un día emocionalmente agotador, pero también liberador. Por primera vez desde la agresión, sentía que la justicia estaba en marcha, que no estaba solo en esta lucha. Pensé en mi casa, en la posibilidad de volver a ella pronto. Sería diferente ahora. Tendría que aprender a moverme en ella sin poder ver, a reconocer cada espacio por otros medios. Pero seguía siendo mi hogar, el lugar que había construido con mis manos, el testigo silencioso de toda mi vida. También pensé en Íñigo, en ese niño que alguna vez llevé sobre mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, por el que trabajé incansablemente. ¿En qué momento se había perdido esa conexión entre nosotros? ¿Cuándo el amor se había convertido en resentimiento y codicia? Quizás nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que, a pesar de la oscuridad que ahora me rodeaba permanentemente, mi camino hacia la justicia se estaba iluminando. Y con cada paso que daba en ese camino, sentía que recuperaba algo de lo que Íñigo había intentado quitarme. Mi valor, mi fuerza, mi voluntad de seguir adelante. Mañana sería otro día. Un día más en la oscuridad, sí, pero también un día más de lucha por lo que era justo. Y mientras tuviera a mi lado a personas como doña Mercedes, Ricardo, Mateo, Camila y Bruno, sabía que no estaba solo en esa lucha. Con ese pensamiento reconfortante, me fui quedando dormido, permitiéndome por primera vez en semanas soñar con un futuro en el que, a pesar de la ceguera, pudiera volver a sentirme en paz. Las 3 semanas que pasaron entre la audiencia preliminar y el juicio fueron un periodo de transición y adaptación. Con la ayuda de Ricardo, comencé a aprender a vivir en la oscuridad perpetua. Aprendí a reconocer los objetos por su forma y textura, a orientarme en los espacios contando pasos, a distinguir monedas por su tamaño y peso, pequeñas victorias diarias que me ayudaban a recuperar algo de independencia. 5 días después de la audiencia, decidí que era momento de volver a mi casa. Doña Mercedes y Ricardo me habían brindado un refugio invaluable en el momento más difícil, pero sentía la necesidad de regresar a mi hogar, de enfrentar los recuerdos y comenzar a reconstruir mi vida allí. ¿Está seguro, don Julián?, me preguntó doña Mercedes, preocupación evidente en su voz. Puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Se lo agradezco de corazón, doña Mercedes, pero necesito volver. Esa casa la construí con mis propias manos. Cada rincón, cada pared, tienen una parte de mí. Además, Ricardo me ha enseñado bien. Creo que puedo arreglármelas. No estará solo, aseguró Ricardo. Vendré todos los días para ayudarlo con lo que necesite. Y le dejamos anotado mi número y el de mi tía en el teléfono de marcación rápida. El regreso a casa fue una experiencia abrumadora. Aunque no podía verla, sentía su presencia a mi alrededor. El olor familiar de la madera, la acústica particular de las habitaciones, incluso la textura de las paredes bajo mis dedos. Todo me recordaba que estaba en casa, pero también que ya nada sería como antes. Mateo, Camila y Bruno vinieron a ayudarme a instalarme. Habían reorganizado algunos muebles para facilitar mi movimiento y habían etiquetado objetos con sistema Braille, que Ricardo me estaba enseñando a leer. También hemos instalado un sistema de alarma nuevo, me explicó Bruno. Por si acaso, aunque Íñigo está en prisión preventiva, es mejor tomar precauciones. Los preparativos para el juicio continuaron intensamente. Nos reuníamos casi a diario para revisar estrategias, preparar mi testimonio, analizar posibles argumentos de la defensa. Aunque la evidencia era contundente, no queríamos dejar nada al azar. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos en mi sala, Camila mencionó algo que me dejó pensativo. Don Julián, hemos estado investigando más a fondo las finanzas de Íñigo.
Sus deudas son mayores de lo que pensábamos. Debe más de 2 millones de pesos a prestamistas de dudosa reputación. Aparentemente tiene problemas de ludopatía desde hace años. ¿Ludopatía?, pregunté sorprendido. Nunca imaginé. Ha estado apostando compulsivamente, principalmente en casinos en línea y apuestas deportivas, explicó. Por lo que hemos podido reconstruir, comenzó hace unos 5 años con pequeñas apuestas y fue escalando. Vendió su auto, hipotecó su departamento, pidió préstamos a toda persona que conocía. Cuando ya nadie le prestaba, recurrió a agiotistas, y cuando estos comenzaron a presionarlo, recurrió a mí. Completé la frase, entendiendo por fin la desesperación que debió llevarlo a actuar como lo hizo, no para pedirme ayuda abiertamente, sino para intentar quedarse con todo lo mío. No justificaba sus acciones, pero al menos comenzaba a entender la motivación detrás de ellas. No era solo codicia o maldad, era desesperación, la desesperación de un adicto acorralado por sus deudas. El día del juicio llegó finalmente. Me preparé con especial cuidado. Quería presentarme con dignidad ante el tribunal. Ricardo me ayudó a vestirme con mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Íñigo años atrás. Un pensamiento que me provocó una punzada de tristeza. Llegamos al juzgado con tiempo de sobra. El ambiente era aún más tenso que en la audiencia preliminar. Según me describió Mateo, había más personas presentes, incluyendo algunos periodistas. Mi caso había generado cierto interés mediático local. La historia del albañil que quedó ciego por la agresión de su propio hijo. Don Julián, me saludó el fiscal Ramírez al encontrarnos en el pasillo. Quiero que sepa que estamos muy bien preparados. Con la evidencia que tenemos y su testimonio, estoy confiado en que obtendremos una condena por todos los cargos. Le agradecí su dedicación y entramos a la sala. Mateo me guió hasta mi lugar y me describió discretamente el entorno. Íñigo ya está aquí. Está sentado al otro lado, junto a su abogado. Se ve más demacrado que la última vez. Ha perdido peso. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El juicio comenzó con las formalidades de rigor. El juez, el mismo que había presidido la audiencia preliminar, dio inicio a la sesión. El fiscal presentó los cargos nuevamente, y luego comenzó el desfile de testigos y pruebas. La primera en declarar fue doña Mercedes, quien describió cómo había instalado las cámaras de seguridad después de un robo en el vecindario, y cómo éstas habían captado el momento exacto de la agresión. También testificó sobre los cambios que había notado en el comportamiento de Íñigo en los meses previos al incidente. Venía más seguido, pero no parecían visitas normales de un hijo, explicó. Siempre parecía nervioso, apurado. A veces lo escuchaba discutir con don Julián, algo que antes nunca sucedía. Después testificó Claudia Méndez, la falsa asistente social. Visiblemente nerviosa, relató cómo Íñigo la había contactado y le había ofrecido dinero para que se hiciera pasar por funcionaria pública. Me dijo que su padre estaba confundido, que era por su propio bien, declaró. Me aseguró que era una simple formalidad, para poder ingresarlo a una residencia donde estaría mejor atendido. Nunca imaginé que fuera parte de un plan para despojarle de sus bienes. El momento más impactante llegó cuando presentaron nuevamente el video de la agresión. Aunque ya lo habían mostrado en la audiencia preliminar, ahora se proyectó en una pantalla más grande y con mejor calidad. Según los murmullos y exclamaciones que escuché, el impacto en los presentes fue considerable. Se puede ver claramente la premeditación, señaló el fiscal. El acusado lleva el arma escondida, se acerca sigilosamente a la víctima por detrás, y los golpes son directamente dirigidos a la cabeza y la zona de los ojos. No fue un arrebato momentáneo, fue un ataque calculado para incapacitar permanentemente a la víctima. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí un nudo en la garganta. Era diferente a la audiencia preliminar. Ahora el juicio era formal. Mi testimonio podía ser determinante para la condena de mi propio hijo. Mateo me guió hasta el estrado y, después de prestar juramento, comencé mi declaración. Repetí lo que había contado en la audiencia preliminar, pero esta vez con más detalles. Describí la relación con mi hijo a lo largo de los años, los sacrificios que había hecho para criarlo solo después de la muerte de su madre.
cómo había trabajado doble turno muchas veces para darle educación. También relaté con precisión los eventos de los meses previos a la agresión, el dinero que comenzó a desaparecer de mis ahorros, la insistencia cada vez mayor para que vendiera la casa, la presión para que firmara documentos sin permitirme leerlos detenidamente, la aparición de la falsa asistente social. Nunca pensé que mi propio hijo pudiera llegar a tales extremos, dije, sintiendo cómo la emoción quebraba mi voz. Entiendo que estuviera desesperado por sus deudas, pero había otras maneras. Podría haberme pedido ayuda directamente. Nunca le habría negado mi apoyo si me hubiera contado la verdad. El abogado defensor intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo había estado confundido en los días previos a la agresión, que quizás no recordaba haber autorizado los retiros bancarios, que tal vez había malinterpretado las intenciones de mi hijo. Señor Herrera, ¿no es cierto que a su edad es normal tener olvidos y confusiones?, preguntó con tono condescendiente. Tengo 73 años, no 103, respondí con firmeza. Hasta el día de la agresión, mi mente estaba perfectamente clara, y sigue estándolo ahora. Lo que no olvido ni confundo es que mi propio hijo me golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarme ciego. Se escucharon algunos aplausos ahogados en la sala, que el juez rápidamente silenció. Después de mi testimonio vino el turno de los expertos. Médicos que confirmaron que mis lesiones eran consistentes con golpes directos y no con una caída, como había alegado inicialmente Íñigo. Peritos bancarios que detallaron los retiros no autorizados. Expertos en video que certificaron la autenticidad de la grabación de la agresión. Finalmente, llegó el momento que más temía, el testimonio de Íñigo. Escuché cómo se levantaba y caminaba hacia el estrado. El sonido de sus pasos, diferentes a como los recordaba, más arrastrados, inseguros. Señor Herrera, comenzó el fiscal, admite haber agredido a su padre el día 23 de junio, causándole lesiones que resultaron en ceguera permanente. Hubo un largo silencio antes de que Íñigo respondiera. Sí, dijo finalmente, su voz apenas audible. Lo hice. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que admitía abiertamente su culpabilidad. Y admite también haber retirado dinero de las cuentas de su padre sin su autorización, haber intentado hacerle firmar documentos bajo engaño y haber contratado a alguien para que se hiciera pasar por asistente social. Sí, volvió a admitir. Todo es cierto. ¿Puede explicarle al tribunal por qué hizo todo esto? Otro largo silencio. Podía imaginar a Íñigo luchando con sus palabras, quizás por primera vez enfrentando completamente la magnitud de sus acciones. Tengo problemas con el juego, comenzó, su voz más firme ahora. Comencé hace unos años, apostando pequeñas cantidades, pero se fue descontrolando. Perdí todo mi dinero. Luego me endeudé. Pedí préstamos que no podía pagar. Cuando los prestamistas comenzaron a amenazarme, entré en pánico. Pensé que la única solución era conseguir dinero rápido, y mucho. Hizo una pausa, y lo escuché respirar profundamente. Sabía que mi padre tenía ahorros y su casa. Intenté primero que me prestara, pero siempre fueron cantidades pequeñas. Necesitaba mucho más. Entonces comencé a planear cómo quedarme con todo. Primero fueron los retiros pequeños. Luego intenté que firmara un poder notarial a mi favor. Cuando se resistió, contraté a Claudia para que se hiciera pasar por asistente social y declarara que no estaba capacitado para vivir solo. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Ese día, en el patio, fui con la intención de convencerlo una última vez de que firmara los papeles. Llevaba la llave inglesa, por si acaso. Cuando volvió a negarse, algo dentro de mí se rompió. Estaba desesperado. Los prestamistas me habían dado un ultimátum. No pensé en las consecuencias, solo actué. Lo golpeé una vez, y luego otra, y otra. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Era su intención dejarlo ciego?, preguntó el fiscal. No lo sé. No estaba pensando claramente. Solo quería que no pudiera detenerme, que no pudiera impedir que me quedara con la casa y el dinero. ¿Y después de la agresión? ¿Qué hizo? Lo dejé allí, en el patio. Llamé a una ambulancia desde un teléfono público, sin identificarme. Luego volví al hospital, fingiendo que acababa de enterarme. Inventé la historia de la caída. Aproveché su estado para hacerme nombrar su representante legal,
y comencé los trámites para vender la casa y transferir sus ahorros a mis cuentas. El contrainterrogatorio de su propio abogado fue breve. Intentó destacar su confesión como muestra de arrepentimiento y su adicción al juego como un factor atenuante. Pero el daño ya estaba hecho. Íñigo había admitido todos los cargos. Después de los alegatos finales, donde el fiscal pidió la pena máxima y el defensor solicitó clemencia debido a la adicción de Íñigo, el juez se retiró a deliberar. Aunque en casos así la deliberación podía tomar días, regresó sorprendentemente rápido, apenas 2 horas después. Este tribunal ha considerado todas las pruebas y testimonios presentados, comenzó el juez. El acusado ha admitido su culpabilidad en todos los cargos, lo cual este tribunal valora como un primer paso hacia la asunción de responsabilidad. Sin embargo, la gravedad de los delitos no puede ser minimizada. Agredir a un padre, causarle ceguera permanente, intentar despojarlo de sus bienes, son actos que merecen una sanción ejemplar. Hizo una pausa, y el silencio en la sala era absoluto. Por el delito de lesiones graves con resultado de incapacidad permanente, condeno al acusado a 8 años de prisión. Por los delitos de fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos, añado 3 años más. En total, 11 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplido al menos la mitad de la condena. Otro murmullo recorrió la sala. La sentencia era severa, pero justa dada la gravedad de los delitos. Además, continuó el juez, el acusado deberá restituir íntegramente todas las cantidades sustraídas de las cuentas de la víctima, más intereses. Y deberá pagar una indemnización por daños morales y físicos que este tribunal fija en la cantidad de 1.200.000 pesos. Se levanta la sesión. El sonido del mazo marcó el final del juicio. Sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio porque se había hecho justicia. Tristeza porque mi propio hijo pasaría los próximos 11 años en prisión. Cierta paz por haber llegado al final de este doloroso proceso. Mateo y los demás me felicitaron por el resultado, pero no sentía que fuera momento de celebraciones. Le pedí a Mateo que me llevara donde estaba Íñigo antes de que se lo llevaran de vuelta a prisión. Quería hablar con él una última vez. Papá. Escuché su voz cuando me acerqué, guiado por Mateo. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Íñigo, respondí, extendiendo mi mano hasta encontrar su hombro. ¿Por qué no me pediste ayuda? Si me hubieras contado lo de tu adicción, habríamos buscado una solución juntos. Tenía vergüenza, admitió, y orgullo. No quería que me vieras como un fracasado. Luego las deudas crecieron tanto que ya no vi otra salida. Siempre hay otra salida, hijo. Lo que hiciste, me detuve, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Usaré parte de la indemnización para pagarte un tratamiento contra la ludopatía. Cuando salgas, quiero que seas un hombre diferente. Después de lo que te hice, ¿aún te preocupas por mí? Su voz sonaba incrédula. Sigo siendo tu padre, Íñigo. Eso no cambia, aunque ahora nos separen los barrotes de una celda y la oscuridad perpetua en mis ojos. Sentí que alguien se acercaba, probablemente los guardias para llevárselo. Se acabó el tiempo, anunció una voz autoritaria. Cuídate, hijo, dije como despedida. Y usa estos años para reflexionar, para cambiar. Lo haré, papá. Te lo prometo. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que se lo llevaran. No sabía si volvería a verlo algún día, si cumpliría su promesa de cambiar, si el tiempo y el arrepentimiento podrían alguna vez sanar esta herida entre nosotros. Los meses siguientes fueron de adaptación y reconstrucción. Con la ayuda de los muchachos, recuperé el control total de mis bienes. La indemnización me permitió hacer algunas adaptaciones en mi casa para facilitar mi vida como persona ciega. Sistemas de audio, etiquetas en braille, dispositivos de asistencia. Ricardo siguió visitándome regularmente, ayudándome con mi rehabilitación. Gracias a él, aprendí a leer braille, a usar un bastón para desplazarme por el vecindario, incluso a cocinar algunos platillos sencillos sin poner en peligro la casa o a mí mismo. Doña Mercedes se convirtió en una presencia constante en mi vida. Almorzábamos juntos casi a diario. Ella me leía el periódico, me contaba lo que sucedía en el vecindario. Su compañía llenaba parte del vacío que la traición de Íñigo había dejado en mi corazón. 1 año después del juicio, recibí una carta de Íñigo desde la prisión. Ricardo me la leyó en voz alta. En ella,
Mi hijo me contaba que estaba asistiendo a terapia para tratar su adicción al juego, que estaba estudiando para terminar una carrera técnica que había abandonado años atrás, que pensaba en mí todos los días y se arrepentía profundamente de lo que había hecho. «No espero tu perdón, papá», escribió al final, «pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para ser un hombre del que puedas sentirte orgulloso algún día, aunque sea demasiado tarde». No le respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar sus palabras, para determinar si eran sinceras o solo otra manipulación, pero guardé la carta y le pedí a Ricardo que la releyera varias veces en los días siguientes. 2 meses después de recibir la carta, decidí visitarlo en la prisión. Mateo me acompañó, guiándome por los pasillos fríos y los procedimientos de seguridad. El encuentro fue breve y cargado de emociones contenidas. No podía verlo, pero sentí un cambio en su voz, una nueva humildad, quizás el inicio de un arrepentimiento genuino. No sé si algún día podré perdonarlo completamente. La oscuridad en la que vivo es un recordatorio constante de su traición, pero tampoco quiero vivir el resto de mis días consumido por el rencor o el odio. Ya he perdido demasiado. Hoy, mientras Ricardo me ayuda a grabar esta historia, me doy cuenta de que, a pesar de todo lo perdido, también he ganado algo. He descubierto quiénes son mis verdaderos amigos. He aprendido a valorar lo que realmente importa. He encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía. La oscuridad no ha vencido mi espíritu. Y aunque no puedo ver el sol, puedo sentir su calor en mi rostro cuando me siento en el patio junto a mis naranjos. Aunque no puedo ver las estrellas, recuerdo su belleza y sé que siguen brillando en el cielo nocturno. Esta es mi historia. Una historia de traición y dolor, sí, pero también de resistencia y dignidad. Una historia que comparto para que otros puedan aprender de ella, para que sepan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia adelante si tienes el valor de buscarlo. Porque al final, lo que importa no es lo que perdemos, sino lo que hacemos con lo que nos queda. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada día comparto experiencias reales como la mía que te harán reflexionar sobre el valor de la familia y la justicia.